pero nunca se me ocurrió que iba a ser actriz. Y llego a Hollywood. Elizabeth Taylor estaba casada con Michael Welding y tenía 2 niños chiquitos. Dicen que tenía un romance con el que dicen que era homosexual. En su contrato estaba que no iba a manejar carros de carrera hasta que terminara. Y le hablaron al director, levantó el teléfono, cortó los roces y nos dijo que se había muerto. Me enroló y que me caso. Se fue a comprar cigarros. Esa metáfora de los cigarros. Empezar de nuevo otra vez la carrera. Y la vergüenza ante todo el mundo. Me quería morir. Qué triste. Con la cola entre las patas. Me tenía muy amenazada que si lo dejaba se suicidaba. Él tenía novia y yo también. Pues me encantaba él. Elvis. De manita sudada y de todo sudado. Qué gusto tener en Perversiones de un Café a la señora Elsa Cárdenas. Gracias por recibirnos en su bella casa. Gracias, Toño. Gracias por entrevistarme. No, qué gracias. Gracias a usted por llenarnos de orgullo donde quiera que ha llevado su arte, su actuación. Es una leyenda, considero una leyenda de varios momentos importantes dentro de la cinematografía, señora. Primero le tocó una parte de la época de oro del cine mexicano, la colita, pero también la era dorada de Hollywood. Sí, también, y no la colita, cuando era bien grande Hollywood, cuando había estrellotas. ¿Dónde nace Elsa Cárdenas? Mira, nací en Tijuana, entre Tijuana y Ensenada. Ok. Me registraron en Tijuana, porque mis papás, cuando iban a nacer, mi mamá y mi papá, fueron a Tijuana a visitar a mi abuelo, que vivía en Tijuana, al papá de mi papá. Sí. Y entonces allí nací. Iba a nacer en Estados Unidos, pero me vine antes de tiempo. Y nací antes, iba a nacer en National City. Ok. Pero nací en el camino de Tijuana, de Ensenada a Tijuana. Wow, ya estaba destinado a que debería de nacer ahí, ser mexicana. Soy mexicana y soy registrada en Tijuana. Así es. Doña Elsa, por ejemplo, ese nacimiento, esa infancia en el norte de México, ¿de qué manera repercutió en su carácter, en su vida? Mira, muy, muy fuerte, porque te digo, pues ya ves que son diferentes los norteños, somos diferentes, a pesar de que yo toda mi vida la he pasado en México, pero somos como más abiertos, como más cariñosos, como más, hablamos así como más fuerte y cosas esas, ¿no? Y repercutió mucho porque cuando murió mi papá, entonces vivíamos en Nogales, Sonora. Sí. Mi mamá viuda se fue a vivir a casa de mi abuelo, el papá de mi papá, que vivía en Tijuana, y nos fuimos nosotros. Yo tenía 4 años. Ajá. Y mi hermana un poco más chica que yo, 3 o Híjole, menos. Muy pequeñitas. Las 2 bebés. Y entonces yo fui a la escuela americana. Okay. Yo aprendí a leer en inglés primero que en español y a rezar en inglés. Qué bonito. Primero que en español, porque mi papá, mi abuelo, me llevaba a la escuela americana de monjas en San Isidro. Y entonces no eran los rollos de ahora. Creo que ni pasaporte presentaba. Les decía, hello, Mr. Cárdenas, y el otro decía, hello, y me llevaba y me recogía todos los días. Iba al kinder. Sí. Y luego a primero bueno, no había preprimarias ni nada de eso, pero aprendí a leer primero en inglés y luego en español. La figura de su abuelo, yo me imagino que tuvo una situación muy importante en su vida, ¿no? Mira, marcó de mi su abuelo, vida. de mi mamá y de mis tías, las hermanas de mi papá. ¿Por qué su mamá, cuando enviudó, se fue con el papá de su pareja?
de su esposo. Porque nada más tenía un hermano y su hermano vivía en Puerto Vallarta, en Jalisco. Sí. Después fuimos a vivir a Puerto Vallarta, pero Sí. al principio nos fuimos a vivir con mi abuelo. Puerto Vallarta era un pueblito precioso de callecitas empedradas, no estaba Sí. ni pavimentado y la iglesia no tenía piso, Ok. era De tierra. de tierra. Y yo quise ser actriz. Desde siempre. No, te voy a contar por qué. Porque en Puerto Vallarta había un circo. Ok. Y me hice amiguita de una niña chica, bebé chica de 4, de 3, no sé de cuántos años o de 5, que era maromera y se llamaba Lucy. ¿Lucy qué? No sé. Ajá. Pero se llamaba Lucy. Y entonces yo primero pues quería ser cirquera. ¿Qué quería ser cirquera? Acróbata, cirquera. Cirquera, ella hacía maromas. Sí. Y entonces yo quería ser cirquera. Y luego ya nos fuimos a Tijuana con mi abuelito. Sí. ¿Y su mamá rehizo su vida? No. Se quedó ahí. No, mi mamá se quedó viuda hasta que murió. Además es una mamá preciosa. Me imagino. Por ahí anda en su retrato. Me imagino, pues le heredó su belleza también. Ay, qué lindo. No, ni a los talones. Doña Elsa, ¿y cómo descubrió, aparte de en el circo, su vocación por la actuación? Mira, cuando nos fuimos a vivir a Tijuana, que yo tendría unos 5 o 6 años, tenía muchas hermanas de mi papá, Sí. mis tías, que vivían, pues vivía yo con ellas, vivíamos con ellas. Y entonces me enseñaron a recitar. Ok. Y todas las recitaciones del declamador sin maestro, Sí. me las sabía. Y había un programa que se llamaba La Hora del Cuento. Ok. Y pues me llevaron a La Hora del Cuento. Y yo empecé, ¿cómo se llamaba el que conducía? Me acordaré de él toda mi vida. Pues al rato, si me acuerdo, te digo su nombre. Sí. Entonces y yo recitaba. Y no nada más yo, como en La Hora del Cuento, salían muchos niños, otros cantaban, otros recitaban, eso. Pero yo recitaba y me decían la pequeña Berta Singerman de La Hora del Cuento. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y desde allí Comenzó. comencé a que me gustara recitar. Sí. Actuar nunca se me ocurrió. Así es. Entonces vivimos en Tijuana un tiempo y mi mamá quería que nos educáramos más, más mexicanas, más tradicionales, y entonces decidió que nos viniéramos a México. Sí. Y nos venimos a vivir con una hermana, una madrina de mi mamá. Sí. Y entonces empezamos a ir a la escuela allí. Yo empecé a ir al Antonio Alzate. Ok. ¿Una escuela religiosa? Bueno, todas eran en ese tiempo particulares y religiosas. Sí. Entonces empecé a ir al Antonio Alzate y de allí, como era medio rebelde y pues mi mamá me metió de interna. Ok, la metió de interna. Y entré al Colegio Teresiano, Ok. a la Florida, que estaba cerca del Club France. Ahora creo que está por donde está el estadio, por donde está Suburbia, por Insurgentes, atrás. Por Félix Cuevas. No, atrás, por este lado de enfrente. Ok. Y se llama La Florida también. Ok, sí. Pero de allí empecé a recitar. Ok, también. Todos los ofrecimientos y todo lo que había para cuando venía gente importante, las religiosas, no sé cómo lo descubrieron, pero descubrieron que yo recitaba y yo hacía todos los ofrecimientos y me escogían y siempre los hice. Pero nunca se me ocurrió que iba a ser actriz. Nunca. Nunca, nunca. ¿En qué momento llegó la actuación ya Fíjate como formación? ¿Entró a la escuela de Andrés Soler?
Sí, te voy a contar en qué momento. Mira, yo iba, ¿a dónde iba? ¿A la escuela? Creo que iba a la escuela. Luego también me puse a trabajar para ayudar a mi mamá. Ok. ¿En qué trabajó? En la Comisión Nacional Bancaria. Como no sabía de escribir en máquina ni nada con dos deditos, Sí. hacía tarjetitas. Ok. Tarjetitas de los que eran debían o pedían dinero o algo así, con dos deditos. Sí. Y entonces, fíjate que tenía un novio. Ajá. Que me corta el novio. Ok. Me cortó el novio. Ok. Y me hice novia de un chavo, Ajá. Y que me corta. Y me cortó, pero mi hermana tenía un pretenso, un novio, y entonces no los dejaban salir a la calle en esos tiempos. Tenía que haber chaperón. Tenía que haber chaperón y los amigos iban a tu casa a visitarte. Entonces, había varios chamacos que iban a la casa, chamacos como uno. Sí. Y allí había un amigo de mi cuñado, que Sí. luego fue mi cuñado, que se llamaba Luis Lomelí. Ok. Y él era actor. Y ya murió, Sí. Y fue un muy buen actor. Y él me empezó a hablar de la escuela de don Andrés, y era muy amigo de Rita Macedo después. Wow, Y muy amigo de José Luis Ibáñez después, ¿no? Sí. Era un actor muy, Versátil. no, muy serio, muy entregado, muy lindo. Y me empezó a hablar y entonces yo me empecé a interesar. Y entonces le digo, ¿cómo se entra a la escuela de don Andrés Soler? Yo iba a la motolinía y estudiaba la decoración. Ok. Ya después de ir a la escuela de la Florida, Sí. ya no era interna. Ya me habían sacado del internado, ya me habían domado. Y entonces me empecé a interesar y le digo, ay, ¿qué necesito? Pues necesitas unas cartas de presentación y de que te respalden. Dice, yo te doy una total, conseguí las cartas. Sí. Y me inscribí en la escuela de don Andrés. A mi mamá no le gustó mucho porque primero fue escondidas, Sí. que iba a una clase de inglés y nada, que estaba cerquita y él estaba no sé si en Querétaro, de una de esas calles en la colonia Roma, y por allí era mi clase De actuación. De inglés. Sí. Y allí empecé a ir a la clase de actuación y volé el inglés, porque yo ya medio que sabía inglés. Sí. Y entonces, pues me inscribí. Y cuando me descubrió mi mamá, pues ya no quería que fuera, pero tanto chillé y grité y que dijo, ay, pues iba a ser actriz, pues que vaya a la escuela. Y luego yo trabajaba para la escuela, trabajé en Sex Roebuck de extra de sábados para pagar los 25 pesos o los 50 pesos que te cobraban con don Andrés Soler. Sí. Y yo ganaba 20 pesos y 1% de comisión. Ajá. Y cuando me tocaba en zapatería, me quería morir, porque en esos tiempos les tenías que poner los zapatos a la gente. Sí. Y entonces me hacía la loca y me bajaba a componer la bodega para no tener que poner los zapatos a la gente. Ok. Pero había veces se los tenía que poner, ni modo. Exacto. Y así fue como pagué mi escuela de don Andrés Soler, porque mi mamá y ni mi abuelo ni nadie me daba un peso para la oficina para pagar don Andrés Soler. ¿Cómo llega al cine? Mira, llego al cine allí por don Andrés Soler, que una vez fue al salón y me dijo, mira, venme a ver a la oficina cuando termines. Entonces fui y me dijo, te voy a mandar a un casting, bueno, a que te vea un productor. Y yo dije, bueno, pues sí.
Y no me mandó a mí sola, me mandó con otras niñas, con Luz María Aguilar, con Sonia Furió, total, te voy a contar que, y era de los hermanos Rodríguez, cogieron a todas menos a mí. Te lo juro, palabra de honor. Creo que no les gusté, total, a mí no me escogieron. Ajá. Y entonces, cuando en la tarde me llamó don Andrés y me dijo, ¿qué pasó, hija? Ay, escogieron a todas menos a mí. No te preocupes, hija, yo te voy a seguir mandando. Sí. Y él me mandaba, y pues no me escogían, pero había un joven que, fíjate, qué desagradecidas somos los seres humanos. Sí. Que era mi amigo. Sí. Era como minusválido. Sí. Y me llevaba a muchas producciones. Sí. Y me llevó con don Antonio del Castillo. Okay. Y don Antonio del Castillo me dio un papel. Y ahí fue como empecé. Todavía era la época de oro del cine mexicano. Pues la cola. La última como parte. Tú dices. Ahora, retomando, doña Elsa, llega ya al cine mexicano. ¿Así? ¿Hace cuántas películas en la época de oro del cine mexicano? Como 3 o 4, y llego a Hollywood. Había una película que se llamaba El Niño y el Toro, en México, americana. Sí. De RKO, de RKO. Wow. Y entonces trajeron a un niño irlandés, Michael Ray, a hacer el papel de un niño mexicano. Sí. Y entonces querían una joven que fuera su hermana. Sí. Y yo hice cola como, no sé, una semana o 2 para hacer la prueba. Y el director era Irving Rapper. Wow. Y entonces yo me aprendí de memoria de tantos días que hice la cola. Del casting, ajá. En lo que tenía que leer, y entré y leí perfecto. Pues me dieron el papel a mí. El pobre director se jalaba los pelos y decía que él era director, no maestro de inglés. Ajá. Y fue director de muchas actrices americanas muy grandes, y el pobre hombre se jalaba. Había actores americanos y actores mexicanos en El Niño y el Toro. Y yo era la hermanita del niño, el del Niño y el Toro. Era americana, era película americana hecha en México. Ajá. Y allí conocí a un banquero que vino a ver la producción, que era el que daba el dinero a los Gibb Brothers. Y cuando terminé mi escena me dijo, oye, ¿cómo te llamas, fulanito? Cuando ¿me puedes dar unos retratos tuyos? Dice, porque yo juego tenis con Sori Bayano en la casa de los Warner, de Warner Brothers. Ok. Y yo soy amigo del Buscador de Talentos. Y van a hacer una película que se llama Gigante, en Estados Unidos. Con James Dean y Elizabeth Taylor. Y Rock Hudson. Wow. Y entonces me dijo, y ya han buscado en todas las iglesias, en todos lados, a una joven mexicana, pero no la encuentran. Digo, lo que quería el director, dame tus retratos. Pues no traigo aquí, mañana te los traigo, ¿no? Dice, yo me voy a Estados Unidos ahora en la tarde. Sí. Ay, pues se los mando, señor Miller. Se llamaba Luther Miller. Pues al día siguiente agarro mis Stills, se llamaban, yo no sé si ahora todavía hay. Sí, Stills. Ajá. Y mandé mi bonche de Stills, pues ni me pelaron. La primera semana. Luego, no, la primera y la segunda ni me pelaron. Y entonces lo que hice fue, pues le dije a mi mamá, oye, mami, quiero ir a visitar a mi tía Eva. Mi tía Eva era hermana de mi papá y vivía en Los Ángeles. Sí. ¿Me das permiso? ¿Por qué no le hablas y le dices que la quiero ir a visitar? Y pues, total, arreglamos, pero no le dije yo que quería ir por lo de la película. Claro. Que la quería ir a visitar con el dinerito que había ganado en el Brave One.
Y entonces, total, que llegué a Los Ángeles. Y le hablo al señor Miller y le dije, señor Miller, ya estoy aquí. No me ha contestado usted, yo ya estoy aquí. Y entonces dijo, pues voy a ver si te arreglo una entrevista en Warner Brothers. Sí. Y entonces le habló a Soli Bayano y le dijo a Soli, pues la niña, porque era yo muy jovencita, Sí. 16, 15, la niña ya está aquí. Y entonces arreglaron y me dieron una entrevista con el director. Y fui a la entrevista. Sí. Y me vio el director. Y yo creo que ya estaban desesperados. Llegué en el momento apropiado, el día apropiado, y cuando ya estaban desesperados. Sí. Total, bueno, me vio y yo me fui a mi casa y como en 4 días no me dijeron nada. Y luego me llamaron por teléfono como a los 4 días a casa de mi tía Eva y de mi tío Jorge. Sí, en Los Ángeles. Ajá. En Los Ángeles, que estaba casada ella con un alemán. Y me dijeron que me iban a hacer una prueba. Sí. Y me mandaron un libreto. Pues ahí voy yo, me prendo el libreto de memoria en inglés, okay. Porque doblan las campanas, una hojota así, me la aprendí. Y ahí voy a la prueba. Era un foro enorme. En Hollywood. Ajá. En Hollywood. Me asusté. Ahí estaba Marisa Paván, la hermana de Pier Angeli, para el mismo papel. Estaba otra actriz Judy Taylor, y no me acuerdo quién más, éramos como 4 gentes. Hice yo mi prueba y me fui a mi casa asustadísima, asustadísima. No creyendo lo que había vivido. No, muerta del susto. No, muerta del susto. Imagínate una prueba de porque doblan las campanas en inglés y yo sí sabía inglés, pero los chapurreaba apenas. Sí. Porque se me había olvidado, de chiquita lo hablaba perfecto. Sí. Pero ya de grande, pues ya nunca lo hablaba. Bueno, pues salí a mi casa, pasó una semana y pasó como otra media semana. Dije, ya no me lo dieron. Y que me hablan y me dicen el papel de usted. Wow. Y ya, ahí voy a que me midan ropa, que me pongan de este color de la mesa, porque me pusieron muy oscura. Muy morena. Morenita, muy bonita, pero con un chongo aquí horroroso. Me pusieron un escote hasta acá, con un cuellito blanco, unos zapatos, bueno, media fea, me transformaron. Sí. Pero bueno, ese era el papel. Claro. Así me querían, ni modo. Mira, aquí viene su gatita. Ajá, se llama Kira. Kira. Entonces me transformaron. Si me hubieran puesto de diablo con cola, hubiera estado yo feliz. Estaba yo feliz. Me dieron el papel. Wow. Imagínese cómo era trabajar con Elizabeth Taylor, con Imagínate, el día que entré al foro por primera vez, ahorita te estoy diciendo los preliminares, ¿eh? Sí. Voy viendo a Elizabeth en un vestido como medio morado, bajando una escalera divina, como boba. Sí. Divina la niña, divina. Y bueno, pues voy al foro precioso y allí estaba Rock Hudson, no estaba Jimmy, estaba Rock Hudson y otros actores, Dennis Hopper. Ay, no sabes, una cosa bellísima, Carol Baker. Y yo así. Imagínese. Bueno, pues ya. Maravillada Y ya empiezo a trabajar. Trabajé 6 meses en la película. Sí. Nos fuimos a Virginia primero para que yo conociera a los actores y luego no estuve más que unos 4 días en Virginia y luego a Marfa, Texas. 35 días estuve en Marfa y luego en Hollywood. Wow. ¿Con quién tuvo más escenas en la película, por ejemplo? ¿Que se acuerda alguna anécdota con alguna? ¿Con quién tuve más escenas? Con Dennis Hopper. Ajá.
¿Y qué recuerda de esas escenas? Pues todo fue mi marido en la película. ¿Y cómo eran esos besos? No, no me besaba, era como muy neat. Y me casé con él y todo en la película. Sí. Y con Elizabeth Taylor, y con Rock Hudson, y con Jimmy. Esos eran la gente que estaba en mi papel. Me acuerdo que creo que ahí en esa época Elizabeth Taylor y James Dean tenían un romance, ¿no? Mira, Elizabeth Taylor estaba casada con Michael Welding y tenía 2 niños chiquitos. Sí. Sus hijos. Sí. Y dicen que tenía un romance con el que dicen que era homosexual. Rock Hudson. Con Rock Hudson. Pero decían que el romance era con él. Uh-huh. No, decían, este joven... James Dean. James Dean era enamorado de Pierangeli. Okay. Por eso se hizo muy amigo mío, porque se escribían. Y me daban las cartas a que yo se las tradujera del italiano al español, pues no se parecía en nada. Pues yo le trataba de decir cositas que más o menos se entendían en español. ¿Cómo era él? Ay, divino. Divino, bien así, mira. Bien introvertido. ¿En serio? Siempre andaba así. Siempre cabizbajo, así. ¿Deprimido? No, como metido en él. Okay. No, deprimido no. Pues es que murió muy joven y de una forma muy dramática. Muy joven, muy lindo. De una forma muy trágica, más bien. Pero... Ajá, es trágico. Le encantaban los carros de carrera. Cuando estábamos en la alberca ahí del hotelito, del paisano Hotel El Marfa, él andaba siempre allí y era cuando me decía y se me acercaba que le tradujera yo las cartas, y él no se ponía traje de baño en sus pantalones de mezclilla, así. Okay. ¿Quién lo diría? Porque aparte pues era considerado un sex symbol en aquella época. O sea, un Pero galán. lindo, muy raro, muy introvertido, muy metido en él, con pocos amigos, con poco trato. Pues falleció cuando estábamos en la película, no habíamos terminado. ¿Y cómo se vivió ese momento, señora? Mira, estábamos Elizabeth Taylor, yo, Carol Baker, no me acuerdo, Dennis no, otro actor, estábamos en el viendo Roches, en el cuarto de Roches, para irnos a la casa, esperando que irnos. Sí. No sé qué estábamos esperando, a alguien, el director. Sí. Estábamos en el cuarto de Roches y le hablaron al director, levantó el teléfono, cortó los Roches. Ya sabes que son los Roches, ¿no? No. Bueno, es lo que hiciste en el día. Ajá. O lo que las tomas. Lo del día anterior, esos son los Roches. Y entonces prendió la luz y nos dijo que se había muerto. Como un balde de agua fría, me imagino. Elizabeth empezó a llorar como loca, como un balde de agua fría. Qué fuerte. Así fue. Yo ya no sé qué pasó en el foro, porque yo al día siguiente no tuve llamado. Sí. ¿Y cómo se terminó esa película? Ya había él terminado, por eso en su contrato estaba que no iba a manejar carros de carrera hasta que terminara. Solo le faltaban unos doblajes de voz. Sí. Entonces, pues ya yo creo que otra gente le hizo los doblajes. Okay. Pero todas sus escenas estaban terminadas. Wow, qué fuerte. Imagínense, estuvo en esa película tan importante, en la última de James Dean, vivió la tragedia, fue compañera de este personaje, pudo convivir, o sea, es privilegiada, doña Elsa. No sabes. Y con Rock Hudson era mi amor. Con Rock Hudson en Marfa, Texas,
todas las tardes, cuando terminaba la filmación, no todas, algunas tardes, Sí. me decía, Elcita, ¿quieres un cono de nieve? Porque y en ese pueblito no era más que una calle y los cones de nieve, no había nevería, los vendían en la farmacia. Ok, ¿en Entonces serio? yo y él caminábamos hasta la farmacia, yo y Rock Hudson, solos. Sí. Comprábamos nuestro cono y nos regresábamos al hotel, que él no estaba en el hotel, pero muchas veces cenaba en el hotel. Cuando cenaba en el hotel era cuando me pedía que si íbamos por un cono de nieve. Como sabía que me encantan los conos de nieve, regresábamos con nuestro cono, comiendo nuestro cono a cenar. Wow. Imagínese. ¿Y Rock. nunca perdió esa conexión, esa amistad? Con Rock, sí, y con todos perdí la amistad. Con la única que no perdí la amistad fue con Carol. Ok. Con Carol Baker. Ok. Hasta la fecha vive Carol Baker. Y ya no se han visto. Nunca nos hemos vuelto a ver. De vez en cuando nos mandamos un mensaje por medio de un amigo español Sí. que vive en España. Sí. Me manda ella a saludar y yo también. Wow, qué maravilla. O sea, y bueno, después de esa película tan impactante en su carrera, pues llega otra con otro ídolo del momento. Me refiero al ídolo de Acapulco. De Jimmy Dean. Pero después de eso hice muchas cositas para televisión. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Creo que hizo Tarzán. No, bueno, pero ya aquí en México. Ok. No, hice con Richard Boone, Paladine. Ok. Hice Pony Express, el piloto de Pony Express. Ok. Hice muchas cositas, muchas. Series allá en Estados Unidos. Hice una en que salía de árabe con mi velo y todo, preciosa, no me acuerdo cómo se llama. Hice varias cosas de televisión. Y después de eso, ¿qué hice? Pues ya nada, me vine a México porque no tenía visa para trabajar. Ok. Y no la había sacado. Me vine a México y aquí pues seguí trabajando en el cine mexicano. Así es. En todo lo que me llamaban. Abre la puerta, abraba la puerta y salía trabajando. Wow. Y en ese pequeño tiempo también se casó por primera vez. No, espérame, todavía no me casé. Todavía no me casé. Trabajaba aquí en México un poquito, no creas que mucho tiempo Ajá. después, como 2 años nada Sí. más. Y fui a la boda de una amiga Sí. y conocí a un hombre. No era joven, no era viejo, americano, alto, muy guapo, todo. Y parece que le fasciné. Guy No sé. Preston. Guy Preston era. Guy Preston Patton. Su primer apellido. esposo. Se llamaba Patton, se apellidaba Patton. Y entonces le pidieron a mi amiga, a la familia de mi amiga, de Vilma Pazzi se llamaba la familia de mi amiga, que nos presentara, y ya nos presentó. Y me empezó a pretender, y yo me empecé a alucinar. Era muy atractivo el hombre. No, era como que un gran petrolero que traía su avión particular. Y, bueno, ¿para qué te cuento que me aluciné? Y entonces, pues ahí me enroló y que me caso. Ok. Pero trabajaba en el cine mexicano aquí. Ajá. Y que me dio un anillote así, más grande que esta piedra, pero de Sí. verdad. Ajá. Diamante. Un diamante de este tamaño. Me trajo un carro hecho a mano. Ay, yo ni manejaba, ya había chocado un carro que me había regalado aquí mi mamá o alguien. Lo había chocado contra una banqueta. No sabía ni manejar. Pues de mensa y voy a casarme. ¿En México o en Estados Unidos? En México y en Estados Unidos. Se casó. Wow. O sea, sí iba en serio. Este hombre iba en serio.
Pues yo también, ¿Y qué pasó, doña Elsa? pues no sé, porque se fue a comprar cigarros. Esa metáfora de los cigarros. No, fíjate que no me duró nada. Vine a la boda de mi hermana, me dijo que él no podía venir porque tenía no sé qué cosa, pero que luego venía para irnos allá. Ajá. Vine a la boda de mi hermana, me habló 2 veces por teléfono y lo perdí. No lo volví a ver. Y no, como no tenía casa, sino que vivíamos en hoteles y eso, Sí. ¿Y realmente a qué se dedicaba ese hombre? pues a eso, a oil drilling, A vivir a perforar pozos, pero petroleros. Ajá. pero nunca encontró ni un gramo de petróleo, puro lodo encontraba. Ok. Yo no sé si ganó, yo no sé si perdió, yo no sé nada, pero ¿Usted no lo buscó? como loca, pero ¿cómo lo buscas en Estados Unidos? Y obviamente no se divorciaron. Pues no, pero sí. Ajá. Pues ¿Cómo? no, pero sí, pues así. Cuando ya no... Yo no tengo actas de divorcio de esas cosas, y en Estados Unidos menos. En Estados Unidos primero me casé aquí Sí. por el civil, Sí. y me fui a casar a la iglesia de la Anunciación en Estados Unidos, en Houston, Sí. de blanco, con velo, con todo, con iglesia. Y nunca me divorcié. Ok. ¿Y cuánto duró esto? ¿Un mes? No, pues ¿Un año? como un año en todo el rollo. Y ya me vine a vivir a México, toda de capa caída, muerta del susto. No sabía qué hacer, imagínate. ¿Qué le dijo su familia? Pues mi mamá en el ataque, porque me decían que no me casara. Todos en el ataque. Sí. Y yo también. Y empezar de nuevo otra vez la carrera. A buscar nuevamente oportunidades. Y la vergüenza ante todo el mundo. Me quería morir. Quería morir. Qué triste. Con la doña cola Elsa. entre las patas, ¿eh? Porque me imagino ilusionada, enamorada, deslumbrada. Con la cola entre las patas. Mi anillote lo dejé en una caja de seguridad de Estados Unidos. Nunca volví a ver a mi anillote. Lo hubiera vendido. Ya ve que ahora estás en una No, pero si fiesta. no lo tenían, ya no lo tenía puesto, me vine sin el anillo. Híjole, ¿y no pudo regresar a buscarlo? Pues no pude regresar a nada, ya nunca regresé. Sí regresé, pero ya nunca de eso. ¿A dónde? Fue un evento traumático, un episodio Horrible, traumático horrible, en su vida. Horrible. ¿Para qué te cuento? Horrible. Y aquí decían bola de cosas. Y yo, mira. O sea, la prensa la atacó. No, me atacaron muy fuerte. Me decían cosas, yo no contestaba, yo no aclaraba. ¿Cómo qué decían? Pues que no era petrolero, que era chofer de un camión y cosas de esas. Yo dejaba que dijeran lo que quería. Que se divorció, que quién sabe qué, que quién sabe qué. ¿Cómo se sale adelante después de un golpe, no solo de por ejemplo, de trabajo, también de un golpe del amor? No, y del ego, yo me imagino. Del ego, imagínate. Horrible, pero bueno, te vuelves a levantar o te levantas o te levantas. Pero espérate, vino otro americano que dicen que fue mi esposo, pero no fue mi esposo. ¿Quién? Nunca, Bud Bettiker. Ok, ese no fue su esposo. No, él se quería casar conmigo, pero tomaba mucho. Era muy buena persona, aprendí mucho inglés con él. Fue una gran enseñanza para mí, Un maestro pero era dipsómano, alcohólico. alcohólico. Y entonces, pues no me quise casar, nunca me casé. Me tenía muy amenazada que si lo dejaba se suicidaba. Y entonces yo le creía a la mensa
Pero un día dije, o se suicida él o me suicido yo. Mejor que se suicide él. Y decidí dejarlo. Al mes ella tenía novia americana muy importante, Sí. una señora americana que había sido esposa del presidente o algo de uno de los dueños del ABC. Y entonces ya andaba liada con él y a mí me dejó en paz. Gracias a Dios. Fue un amor muy tóxico. De mí, yo no estaba enamorada de él. Entonces, ¿por qué anduvo con él? Por mensa. ¿O por la desilusión del No, otro? y porque era director de cine y porque, pues imagínate, dije yo un director. Ay, qué padre. Ok, pero no. Pues no, quería que trabajara en la película de Arruza, esa película nunca se hizo. Cada que no se hacía se emborrachaba muy feo. Conmigo siempre fue muy linda persona. Dios lo tenga en su santo reino porque se murió en Estados Unidos. Sí. Siempre lo recordaré con mucho afecto, pero pues no. Después llega el que es su esposo, el que fue De su mi esposo. que lo conocía desde que conocí, desde antes de que casarme, desde lo que conocí a Luis Lomelí, que me llevó a la escuela de teatro. Okay. Lo conocí en un montón de amigos que venían a mi casa. Él ya era divorciado y me empezó a pretender. Ok. Álvaro Torreblanca Otagua. Otadui. Ajá. ¿Cómo la enamoró? Después de ese amor de la Ay, mira, infancia o de esa amistad de la infancia, allá. Empezamos a ir a unas clases de canto. Ok. Y poco a poco así. Y un día me dijo, ¿qué tal si nos casamos? Y le dije, ¿qué tal que sí? Y a mi mamá le dije, fuimos al Cristo Civil y me casé con él. Wow. Pues es que ya era una mujer muy independiente, ya ganaba su propio dinero, pero ya había vivía estado con mi casada. casa, vivía con mi mamá en mi casa. Ok, o sea, después de la primera desilusión amorosa, regresó al seno Siempre familiar. viví con mi mamá, nunca viví sola. Okay. Nunca he vivido hasta ahora de viejilla, vivo sola. Y no me gusta. No le gusta, le da miedo su soledad. No, miedo no me gusta. ¿Por qué? ¿Qué Es no feo. le gusta de la soledad? No me gusta la soledad. Ok, qué fuerte. Hay una frase que me gusta mucho de Chabela Vargas, que me encanta Chabela Vargas, que dice, lo supe siempre, no hay alguien que sepa vivir con una persona libre. Si eres libre hay un precio que tienes que pagar, Ajá. la soledad. La soledad. Hoy, ¿cómo convive con su soledad? ¿Con quién? Con su soledad. Pues tengo 2 gatos, 2 gatas, 2 gatitas. Sí. Pues nada, le hablo por teléfono, salgo con mis amigas a comer, cuando me llaman a una entrevista o a trabajar, trabajo aunque sea de abrir la puerta. Okay. El último llamado que tuve fue el año pasado. Sí. Me llamó Carla Zucchi, pero finalmente no hice el papel porque era caerme de una escalera. Sí. Estaba cortando y les dio miedo, a mí no tanto, que me fuera a caer. Sí. Y entonces mejor no hice el papel. Ya fue en enero, fue en diciembre o en noviembre del año pasado. Sí. Y cuando me llaman a trabajar por gusto y por divertirme, pues trabajo. Claro. Doña Elsa, algo que también me parece maravilloso de usted es que es una mujer resiliente. Siempre intenta verle el lado bueno a las cosas. Claro. Y eso la ha porque hecho... siempre tiene un lado bueno las cosas. Hasta los ratos malos aprendes algo. Por ejemplo, ¿qué le ha enseñado la vida actualmente? Lo más reciente que haya aprendido de la vida. Ay, que es muy bonita, que es lindo, que es fabuloso vivir. Que ver las flores, oír la música, ver la pintura, ver las obras de arte, ver el teatro, platicar contigo, conocer a tu camarógrafo, conocer a la gente que está alrededor de mí, platicar con mis gatas. Ay, ver a mis nietos, tengo 2 nietos, uno se llama Leonardo,
Leonardo Pérez Torreblanca, y es actor, y sale en la secu Un Nuevo Ingreso. Wow. Y tengo Siguiendo una sus nieta. pasos. Sí, y tengo una nieta de 10 años que quiere ser actriz. Tengo 2 nietos. Entonces, pues yo digo que la vida es preciosa y me ha enseñado eso, que es preciosa la vida y que no importa por lo que estemos pasando, que nada más dura un rato, nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Ojalá y lo bueno fuera para siempre, pero no. Entonces, hay que salir, hay que emerger de lo malo, hay que flotar. Qué bonita forma de ver la vida, qué bonita reflexión, doña Elsa, porque de verdad que la vida ha sido maravillosa también con usted. Le ha entregado... Y también muy fea. ¿Qué ha sido lo más feo que ha experimentado hasta pues el momento? Pues todo lo que te conté antes, horrible. ¿El ser bonita le trajo algo negativo? Mira, yo nunca supe que era bonita. Sí. Yo me sentía media fea. ¿En serio? ¿Cómo una mujer? Porque, bueno, no solo lo digo yo, están las películas, están las fotografías. Yo no sabía que era bonita, gracias a Dios. Todavía no sé si estoy bien o estoy mal. Gracias. Porque ¿para qué? Ser bonita no es una cualidad. Ser bonita muchas veces te quita muchas cosas. Hasta ni siquiera te aprecian por lo que eres, porque creen que nada más tienes la carita. ¿Eso le pasó en el amor? Pues yo creo. Además fui a la escuela. Soy universitaria, soy licenciada en comunicación. Y antes creo que había estudiado también sociología, ¿no? Empecé en sociología, pero al cuarto semestre en la UNAM te puedes cambiar de carrera. Y me cambié a comunicación. Entonces somos colegas comunicólogos. Bueno, tú sí, yo no. Yo trabajé 4 años en la UNAM. Wow. Fui secretaria técnica y secretaria académica de la Coordinación de Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ok, mire, entonces en algún momento la actuación hizo una pausa para dedicarse a él. No, me daban permiso. Ok. Si tenía, en mi pequeña soledad, yo trabajaba en la UNAM. Sí, qué bonito. Ya ves, siempre se ha empleado, siempre ha estado buscando ahora qué hacer. No, ahora ando de floja y me cae regordo. ¿Pero por qué? También creo que ya tiene... No me gusta. ¿Qué le gustaría hacer en este momento? Trabajar, aunque fuera coja, ciega y sorda. Trabajar, estar con mis compañeros. ¿Ya no le llaman los productores? ¿Ya no le Hay llaman? veces, sí. ¿Para qué tipo de papeles? ¿Para qué tipo de papeles? Pues para viejillas, para lo que soy. No, pero algo en particular. No, para lo que soy. Algo que se le antoje, no sé, en el cine. ¿Desea regresar al cine, por ejemplo? Mira, no deseo eso. Se lo dejo allá, a Papito Dios. Sí. Pero sí me gustaría mucho, pues, seguir trabajando. Sigo, este llamado último me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto trabajar, me encanta trabajar, estar con mis compañeros, ver las cámaras, me encanta. Sí, sí se nota, doña Elsa. Me encanta. Pero qué bueno que lo hace por gusto, no por necesidad. Ajá. No, también por necesidad del dinerito vale la pena. Sí, porque por ahí había unos titulares que decían que estaba pasando una situación económica complicada. ¿Esto es verdad o mentira? ¿Quién? Usted. Pues, habían publicado. No me digas, pues que me ayuden. Pero está bien entonces, no tiene ningún bache económico ahorita. Pues yo quisiera ganar dinero. Ajá, aparte de la exclusividad que tiene con Televisa. Pues sí, me encantaría. ¿Y usted ha ido a tocar puertas? Pues saludo a la gente que quiero. Sí. A la que no conozco, francamente, pues no. Oye, gorda. Qué bonita está. Mi gatita quiere salir en la televisión. Le gusta también como su dueña salir en la televisión. ¿Quieres salir en la televisión, gorda? ¿Te dejas? A ver, ven.
A ver, que te vea la cámara. Y dice que no, es un poco tímida. Doña Elsa, yo quisiera que regresáramos a un momento que le genera mucha curiosidad a los fanáticos de Perversiones de un Café. Me refiero a este romance que tuvo con Elvis Presley. Mira, te voy a decir del romance. Francamente, fue un romance muy sutil, muy de coqueteo, de sutil, porque él tenía novia y yo también. Betty era mi novio. El celoso, el posesivo. El posesivo, el que me amenazaba. Estaba aquí en México, no estaba allá. Pero bueno, yo francamente me empecé pues me encantaba el Elvis, me encantaba. Me encantaba, pero pues él era novio de Priscila. Y entonces sí hubo cenitas, agarraditas de mano, los besitos que nos teníamos que dar en la película, pero cosas mayores, aunque se enojen los del cafecito, los perversitos del cafecito. ¿Los perversos? No hubo cosas mayores más que un romance muy bonito, muy bonito. Eso fue lo que tuvimos. De manita sudada. De manita sudada y de todo sudado. O sea, no algo más de una cuestión carnal, un arrebato carnal. Pues había arrebatos, pero se aguantaba uno. Y es que aparte, imagínese, besarse con ese hombre que dicen que era guapísimo. Y aparte famosísimo. Y aparte famosísimo. Me encantaba, me encantaba. Imagínese qué privilegio haber de decir a sus amigas, yo sí me besé con él. Yo sí me besé con Elvis. Y no solo en la ficción, no solo en El ídolo de Acapulco, sino también en la realidad. Ajá, pero es todo. ¿Y estaban muy ricos sus labios? Sí, ricos. Los míos también. Y aparte porque también estaba Úrsula Andrés en esa película. Y era muy mi amiga, es muy mi amiga todavía. Sí. ¿Cómo fue trabajar con ellos ya en escena, en el set? Ay, hay una delicia. Con mi amiga Úrsula, era casi como una hermana. Era esposa de John Derek. Ok. Y nos llevábamos muy bien. Y vacilaba mucho a Elvis, Úrsula. Ok. Lo vacilaba mucho. Y Elvis era muy lindo. Tenía muchos jóvenes alrededor de él que lo atendían. Ok. Pues es que era una estrella y yo me imagino que lo cuidaban. Era una estrellosísima, una estrella enorme. ¿Qué es lo que más recuerda con él, con Elvis? Pues él sabía que me gustaban los conos de nieve. De nieve, ok. Y me mandaba conos de nieve. Así le empezó a conquistar. Sí, y cajas de chocolates. Ok. ¿Y de qué platicaban, doña Elsa? Ya no me acuerdo, ¿para qué te digo mentiras? De la película, de México, de Memphis, de música, del canto, de cosas de esas. ¿Y Bob se dio cuenta de esta affair que Claro que no. ¿Ni después por la prensa se dio cuenta? No, ya cuando llegué, ya él estaba en Memphis y yo en México. Qué bueno, porque imagínese ese hombre celoso. Ni Priscila se dio cuenta tampoco. No, porque te digo que nada duro. Nada. Muy poquito duró ese romance. Pues el tiempo de la película nada más. Y después perdió el contacto con Elvis. No, bueno, lo volví a ver cuando él estaba haciendo Girls, Girls, Girls. Ok. Lo volví a ver porque me invitaron al foro y fui al foro. Ok. Y se reencontraron. No, me reencontré con él, pero ya después de eso nunca. ¿Y no hubo recalentado, doña Elsa? ¿No se volvieron a dar sus besos? No, no voy a decir. O sea, sí hubo. No voy a decir. ¿Eso quiere decir que sí? No voy a decir. Ok, wow, qué increíble, de verdad. Me tiene aquí maravillado, Gracias. emocionado. Debería escribir un libro. Bueno,
Mira, hay dos personas que quieren escribir un libro, una señora mexicana de aquí y un joven español, de español. Entonces quieren escribir un libro para mí. Ok, y va a acceder. Fíjate que no. ¿Por qué? Me parece, ya hay tantos libros de tantos actores, ¿y a quién le importa? A muchos nos importa, porque yo creo que más allá de esta vida maravillosa que Dios, la energía, no sé usted en qué crea, le permitió tener, de seguro alguna de estas anécdotas, alguno de estos episodios les puede servir a las nuevas generaciones, doña Elsa. Fíjate que no se me antoja. Es por pena que no Me lo hace haría mucha vanidad. a usted. Y yo no me odio la vanidad, la odio. ¿Por qué? Porque es fea. Porque es fea. ¿Qué mala jugada le ha dado la vanidad? Ninguna, gracias a Dios, porque no le he permitido. Pero no. Yo siento que es horrible la vanidad. En algún momento se sintió, esto me lleva a lo siguiente, que tal vez alguien se acercaba porque decía, no, tengo a esta mujer como un trofeo. ¿En algún momento se llegó a sentir así como cosificada No. por su belleza? Pero es que yo nunca me he sentido bonita. Okay. Yo me siento normal. Mona. Mona. Agradable. Claro. Y bueno, después de platicar de esta parte, aquí en México hizo otras películas. He hecho muchas. Muchas películas. Muchas. Pero hay una que me genera mucha nostalgia, que me genera mucha emoción por todas esas divas con las que trabajo. Me refiero a La Casa de Mujeres. Casa de Mujeres. A donde estuvo con la señora Elsa Aguirre. Dolores del Río. Y no me acuerdo cuántos nombres más. Ajá, Dolores del Río, Elsa Aguirre. Ay. Pues muchas actrices de mi edad. Exactamente. Y bueno, creo que actualmente la única que todavía nos pertenece, todavía viva, es la señora Elsa Aguirre, como usted. Sí, pero ellas eran estrellotas y nosotros éramos estrellitas. ¿Y cómo se sentía eso, trabajar con estas grandes divas? Mira, trabajar con doña Dolores era como un honor. Okay. Y trabajar con la señora Elsa era una admiración. Okay. Porque la admiramos. ¿Y no eran así, no se comportaban como divas, así con este temperamento, como de yo soy intocable? No, para nada. No, para nada. Eran generosas en el set. Mira, como estás trabajando, tienes mucho tiempo de ser generosa o dejar de ser generosa. Claro. Te comportas, trabajas, tienes relaciones con tus amigas, con tus compañeras, te llevas bien. Susana Cabrera era también en la película. En la película divina, la Susana, divina, una de las gentes que más he querido en el cine, Susana Cabrera. Wow. ¿Y no le tocó trabajar con María Félix? ¿Nunca se dio la oportunidad? Ay, la vi un día en un baile de los Heraldos y me impresionó. Me dijo, ¿cómo está usted, señorita? Nunca voy a olvidarla. Era la mujer más bella que he visto en mi vida. No bella, era el porte. La personalidad. Le salía. Sí. Le salía. Es la de mejor porte, la más bella de todas, de todas, las americanas, las mexicanas, de todas, y conozco a casi todas, Sí. Como María Félix. Más bella que Elizabeth Taylor. Pero no era la belleza, era algo. Magnetismo. Era algo que le salía. Wow. Era algo. ¿Qué es? No te puedo decir qué es, pero es algo. Wow. No te puedo decir que actuaba fabuloso, pero te puedo decir que como ella nunca he visto en mi vida a otra persona. Wow.
Wow, qué sorprendente lo que me platica. Y se tiene que tener mucha humildad para aceptar cuando alguien tiene esas otras características. Qué bárbaro. Sí. Doña Elsa, de verdad que ha sido maravilloso poder conversar con usted. Gracias. Pero yo quisiera que termináramos esta conversación de perversiones de un café de la siguiente manera. Ok, a ver, tú dime cómo. Ok, va a ser de la siguiente manera. Si estuviera de este lado, aquí está su cámara, Elsa de pequeña, abriéndose a este mundo maravilloso, viendo las flores, viendo el mar, ¿qué le diría a esa niña hoy si la estuviera viendo aquí? ¿Qué le diría? A Elsa la niña, aquí. ¿Qué le agradecería a Elsa la niña? Gracias, Elsa, por estar aquí. Sigue siendo como eres o mejor. Y dale a la gente lo que quisieras que te dieran a ti o que no has tenido. Dale todo tu ser a los que te están viendo y a los que te siguen. Hazlos felices, haz feliz a todo el mundo. Gracias. Eso les diría. Qué bonito, doña Elsa. Y yo de verdad a título personal le quiero agradecer por regalarnos su imagen en la televisión, su imagen en la gran pantalla, porque yo creo que lo que usted ha logrado, pocos. Y eso se queda en el corazón, no solamente de mí, sino de muchas generaciones. Gracias, Toño. Y estoy seguro que cuando ya no esté de manera física aquí, también la vamos a seguir recordando con esta sonrisa, con esos ojos maravillosos. Gracias, Toño. Y sobre todo con el trabajo en la gran pantalla y en la televisión. También he estado en el teatro, ¿eh? En el teatro también. Muchas gracias, doña Elsa. Gracias, Toño. Gracias a ti. Gracias a todos los que nos están viendo en este momento en Perversiones de un café. Que, mire, ya se nos hizo hasta frío. Ni siquiera los tomamos el café, hablamos y hablamos. Es que se puso muy bueno la conversación, doña Elsa. Un traguito, ¿sí? Un traguito, salud. Chin, chin. Salud. Y les quiero agradecer a mis perversos por suscribirse. Recuerden que también ya nos encontramos en Apple Podcast y en Spotify, no solo en YouTube, y también un pequeño adelanto en ADN 40. Hasta la próxima. En ADN 40. ¡Ay, qué padre! Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.